Descubierto. Los siniestros entes embrujados del colegio militar y sus secretos ocultos. La niebla se cernía sobre el colegio militar como un hechizo oscuro. Las paredes de piedra parecían murmurar secretos, y los ecos de risas se transformaban en lamentos en la profundidad de la noche. Para José, un joven recluta de corazón noble, el desafío era claro: superar la adversidad y hacer lo necesario para cuidar de su madre enferma. Sin embargo, su sueño de honor pronto se vería eclipsado por el terror que habitaba esos pasillos. Al principio, todo parecía normal. Los gritos del sargento resonaban y sus compañeros bromeaban como si la vida fuera una fiesta. Pero una noche, todo cambió. Mientras se reunían alrededor de una fogata después de un largo día de entrenamiento, un recluta mayor empezó a contar historias. «Este lugar está maldito», dijo, su voz resonante en el aire cargado de inquietud. Mencionó a los hombres del pueblo que habían desaparecido sin dejar rastro. Los rostros de sus compañeros se tornaron serios y una sombra de pánico se asomó. «Manuel ha desaparecido», susurró uno de ellos, y el terror se hizo palpable entre ellos. La tensión se apretó. La oscuridad no solo era una ausencia de luz, era un abrigo para lo desconocido. Mientras José intentaba convencer a su mente de que todo era un chisme, los ecos de aquel relato atormentaban su corazón. Las noches se volvieron pesadas y el aire denso. No sabía qué era lo que acechaba en las sombras, pero podía sentirlo. Escuchaba susurros lejanos que parecían llamarlo por su nombre. Las sombras danzaban a su alrededor como si un espectro estuviera observándolo, dándole la espalda. José se despertaba en medio de la noche, su corazón latiendo de forma frenética. «Es solo mi imaginación», se repetía, tratando de desviar el escalofrío que lo recorría. Pero no era solo su mente, era algo más, algo oscuro. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera en el colegio se tornó insoportable. A medida que se acercaban más y más a la verdad, los reclutas conversaban en susurros. ¿Podían confiar los unos en los otros? Dudas y miradas sospechosas empezaron a florecer. La idea de un grupo de reclutas investigando el sótano del colegio, un lugar lleno de leyendas, se convirtió en un pacto mutuo. La decisión de descender a la penumbra trajo consigo un escalofrío helado que les recorrió la espalda. Ahí, en la oscuridad, la realidad se tornaría más siniestra que cualquier cuento de hadas. Bajaron. Un silencio tenso flotaba a su alrededor. Un grito desgarrador, como una campana de muerte, resonó desde lo profundo del sótano. El aliento de José se detuvo al pensar en Manuel, su amigo. ¿Qué lo había atrapado en ese abismo? La puerta del sótano se abrió bruscamente y un grupo de figuras vestidas con capas oscuras emergió, destilando un aura de malignidad. Las miradas vacías que los siguieron lo envolvieron en terror. ¿Qué secretos guardaban? ¿Lograría escapar antes de que el horror consumiera su esencia? La noche recién comenzaba y el verdadero terror apenas despertaba. El aire en el sótano era más frío que el aliento de un muerto. José sintió que su estómago se contraía mientras las figuras encapuchadas se acercaban. Cada paso resonaba como un eco de sus peores pesadillas. Intentó hacer un movimiento, pero su cuerpo estaba paralizado, como si la misma oscuridad lo tuviera atrapado. «¿Quiénes son ustedes?», tartamudeó uno de los reclutas al ver que el grupo avanzaba.
La respuesta fue un silencio ominoso, interrumpido solo por un murmullo incomprensible, como si miles de voces se entrelazaran en un canto lejano. La presión en el pecho de José aumentó y en un acto desesperado gritó: «¡Manuel! ¿Estás ahí?». No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz, regresando como un susurro burlón. Fue entonces cuando notó algo que lo heló hasta los huesos. Entre las sombras, un brillo rojo parpadeaba, como ojos de un depredador esperando su momento. La atmósfera se tornó densa y pesada. Los reclutas comenzaron a retroceder, pero el pánico se apoderó de ellos. Una de las figuras se adelantó, levantando una mano huesuda. «No deberían haber venido aquí», dijo con una voz que chirriaba como un metal oxidado. «Los secretos de este lugar son un legado que no debe ser perturbado. Aquí, los vivos no son bienvenidos». José miró a su alrededor. Sus compañeros estaban aterrorizados. «Retirémonos», gritó, tratando de arrastrar a sus amigos, pero de pronto se dieron cuenta de que la puerta por la que habían ingresado se había cerrado con un golpe ensordecedor. Quedaron atrapados. No había tiempo para pensar. En un acto instintivo de supervivencia, José lanzó un empujón hacia uno de los encapuchados. Sin embargo, su mano atravesó como si la figura no fuera más que aire. Una risa siniestra resonó a su alrededor, llenando el espacio con un escalofrío que se extendió por su piel. Al mismo tiempo, el murmullo se intensificó, y las figuras comenzaron a rodear a los reclutas, sus ojos rojos centelleando en la penumbra. El cuerpo de uno de los reclutas comenzó a temblar incontrolablemente, mientras éste susurraba: «Ellos están aquí para llevárselo». Las palabras parecían ser un presagio. Entonces, con brutalidad, el recluta cayó al suelo, revelando que una sombra oscura se erguía sobre él, absorbiendo su esencia. «¡No!», gritó José, dando un paso atrás. La urgencia de escapar se apoderó de él. Sin perder más tiempo, se dirigió a sus compañeros. «¡Corran! ¡Ahora!». Mientras se movían en la dirección opuesta a las sombras, la oscuridad tomó forma. Un grito desgarrador resonó detrás de ellos cuando una de las figuras se abalanzó sobre otro recluta, llevándoselo con él. El tiempo se distorsionó. Cada paso parecía un acto de fe, cada respiración un recordatorio de que estaban a punto de ser arrastrados a un mundo donde la muerte no era el final. José tuvo una idea. Si esos entes alimentaban su poder de la desesperación, tal vez la esperanza podría romper su control. «Tienen que creer que podemos salir de aquí», exclamó, su voz resonando con determinación mientras se apresuraban hacia la oscuridad. Pero el eco de sus palabras fue respondido por un silencio aún más profundo, y la idea de la libertad pronto se conjuró en una ilusión. Fue entonces cuando, al voltear la esquina del sótano, una luz brillante emergió a través de una grieta en la pared, atrayendo su atención. ¿Sería su camino a la salvación o su perdición? El tiempo se estaba acabando. Sin pensarlo, se lanzaron hacia la luz, pero algo detrás de ellos los seguía, rápido e implacable. Lograrían llegar antes de que lo oscuro reclamara sus almas. La grieta brillaba con promesas, pero una nueva voz susurró: «No todos lograrán salir, y no todos regresarán». Las palabras se desvanecieron en el aire, desdibujando la línea entre la esperanza y la horrorosa realidad. José sintió cómo la esperanza se mezclaba con la desesperación mientras se lanzaban hacia la grieta. El destello iluminó sus rostros, pero no ofrecía consuelo. La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos. La luz, aunque brillante, parecía atraer las figuras encapuchadas que se movían como ráfagas de viento gélido, veloces y decididas. «¡No mires atrás!», gritó uno de sus amigos, pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes. José se atrevió a lanzar una mirada por encima del hombro. Lo que vio paralizó su corazón.
Las figuras ya no avanzaban lentamente, ahora se lanzaban sobre el grupo en una carrera frenética, como bestias sedientas persiguiendo a su presa. «¡Apúrate, José!», clamó otro recluta tirando de su brazo. El tiempo parecía dilatarse mientras él corría hacia la grieta, su mente luchando por aceptar la aterradora realidad de su situación. En un instante, la luz parecía más una trampa que una salida. La advertencia de la voz resonó en su mente. No todos lograrán salir. Sintieron empujones cuando cruzaron la grieta. Era un pasadizo estrecho y frío, como el túnel de un laberinto. La luz se desvanecía a su alrededor, dejándolos sumidos de nuevo en la penumbra. Cada uno respiraba entrecortadamente, su sudor deslizándose por la frente, mientras el eco de su miedo reverberaba en las paredes. Allí, en la semioscuridad, comenzaron a escuchar susurros. Las voces, múltiples y entrelazadas, parecían provenir de las sombras. «No deberían haber cruzado», murmuraban, cada frase un hilo que se entrelazaba con la próxima, formando un coro de advertencias y lamentos. «Debemos seguir avanzando», ordenó José intentando recuperar la determinación que había mostrado antes. El grupo siguió adelante, pero la angustia comenzó a hacer mella en ellos. Uno de los reclutas, Clara, comenzó a temblar y se detuvo. «No puedo más. Esto es una locura», murmuró. «Clara, no te pares», la instó otro chico, pero ella ya había caído de rodillas, atrapada en su propia desesperación. José regresó. Su corazón se sentía como un puño. «No puedes quedarte aquí. Si no sigues te atraparán», dijo, buscando en sus ojos algo de voluntad, algo que romper el hechizo que la oscuridad ya había comenzado a ejercer. Sin embargo, en ese mismo instante, una sombra se deslizó detrás de ella, extendiéndose como una mano ansiosa. «¡Clara, mírame!», gritó José, sintiendo como si el tiempo se detuviera. Fue un instante clave. Él extendió la mano hacia ella, atrayéndola hacia la luz, pero la sombra hizo su movimiento primero. Clara soltó un grito desgarrador y antes de que pudieran actuar, desapareció entre tinieblas, tragada por la oscuridad. Esa pérdida, esa brutal realidad, hizo que el resto del grupo quisiera retroceder. El horror solo se multiplicaba. «¡Corran!», ordenó José, su voz más fuerte que nunca. Pero el aire estaba pesado, y mientras lo intentaban, las sombras parecían moverse más rápidamente, tragándose incluso el eco de sus pasos. Fue entonces cuando ante sus ojos una puerta apareció al final del pasillo, una puerta vetusta y desgastada. El brillo de la luz parpadeaba en la superficie de la madera. Algo en su interior susurraba promesas de salvación, pero en el fondo de su mente, José sabía que tal vez esa puerta era simplemente otra trampa. Sin opciones, se dirigieron a ella. Al llegar, la puerta se abrió lentamente, revelando un cuarto iluminado por antorchas. Allí, en el centro, se encontraba un altar rodeado de símbolos ancestrales. Tatuados antiguos que parecían vibrar con vida. ¿Era eso lo que las figuras querían? ¿Un sacrificio? «No. No hay manera de que pase esto», murmuró uno de los reclutas, desmoronándose al ver el lugar. Pero José lo ignoró. El pulso en su cabeza reverberaba como un tambor, empujándolo hacia adelante. Al borde de la locura, se pregunta, ¿qué se necesita para salir de este lugar? Fue en ese instante antes de que pudieran decidir qué hacer, cuando una sombra surgió del altar. Moviéndose con una fluidez aterradora, se detuvo justo frente a ellos. «¿Están listos para el verdadero sacrificio?», resonó. La pregunta plantó la semilla del terror en sus corazones. Las palabras estaban cargadas de significado, de un oscuro futuro para todos ellos. La figura tomó forma humana, y lo que vieron los hizo temblar de miedo. Los siguientes momentos definirían si eran dignos de escapar o simplemente un nuevo sacrificio. El altar brilló de manera siniestra, como la promesa de algo más.
La voz resonó de nuevo, llenando la sala con un eco desgarrador. ¿Listos para enfrentar la verdad? La oscuridad parecía atrapar todo, incluida la esperanza. La próxima elección sería crucial, pero podrían descubrir el secreto del altar antes de que fuera demasiado tarde. El aire en el cuarto comenzó a cargarse de una tensión palpable. José sintió como su corazón latía desbocado, cada palpitación resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Los otros reclutas se agruparon a su lado mirándose entre sí, reflejando el mismo miedo profundo. La figura frente a ellos, ahora más definida, era alta y delgada, cubierta por un manto negro que absorbía la luz. Su rostro, oculto en sombras, revelaba solo unos ojos brillantes y hambrientos. ¿Sacrificio?, murmuró uno de los chicos, su voz temblando como hoja al viento. ¿Qué significa eso? La sombra sonrió, o al menos eso pareció, ya que un destello maligno iluminó brevemente su rostro. Todo tiene un precio, dijo con un tono que parecía ecoar en las paredes del cuarto. Desde que cruzaron la grieta, han buscado una salida, pero la libertad siempre tiene un coste. José sintió que una ola de desesperación lo invadía. ¿Qué se suponía que debían ofrecer? Sus vidas, sus almas. El altar resplandecía intensamente, incapaz de ser ignorado. Al acercarse, sintió una atracción irresistible hacia los antiguos símbolos. Parecían palpitar como si tuvieran vida propia. La idea de sacrificar algo o a alguien se instaló en su mente y un frío sudor lo recorrió. «¡José, no te acerques!», gritó una de las chicas, rompiendo el hechizo que parecía envolverlo. «Podemos encontrar otra forma. No podemos confiar en eso». Él se detuvo, mirándola. «¿Y qué propones? ¿Volver a la oscuridad? ¿Dejar que nos atrapen también?» La figura oscura hizo un movimiento repentino y en un parpadeo desapareció solo para reemerger justo detrás del grupo. Su presencia era como un helado soplo de viento que helaba la piel. «La respuesta está delante de ustedes», dijo con una voz ahogada. «Pero no pueden escapar si no conocen la verdad. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para ser libres?» José sintió que el mundo comenzaba a girar. En sus entrañas, una verdad oscura empezaba a desperezarse, a buscar salida. Valía la pena dejar que la incertidumbre lo consumiera. El grupo se vio atrapado entre la elección del sacrificio y el terror de ser devorados por las sombras al convertirse en parte de esa macabra ceremonia. «¿Qué pasará con nosotros si fracasamos?», preguntó uno de los reclutas, pálido como una hoja marchita. «Serán parte de la oscuridad», fue la sutil respuesta de la figura, sus ojos brillando con más ferocidad. «Siempre habrá un precio. ¿Qué prefieren? ¿Una vida de verdad o una existencia de sombras?» José sintió como el sudor frío mojar su frente. La elección estaba en sus manos, pero incluso pensarlo lo hacía temblar. Sabía que no solo estaban decidiendo su destino, sino el de todos los que habían cruzado la grieta. «No podemos dejar que esto nos controle», dijo, intentando mostrar coraje. «Quizás el sacrificio no sea un cuerpo, sino algo más, algo interno». Las sombras alrededor parecieron agitarse, inquietas y ansiosas. La figura observó, inclinando la cabeza como un cazador ante su presa. «Interesante. ¿Qué harían entonces? Dediquen su vida a cambiarse a sí mismos. Pero, ¿están dispuestos?» El grupo respiró entrecortadamente, mirándose los unos a los otros. La idea flotaba como humo en el aire, inquietante y atractiva. Pero entonces un grito desgarrador resonó desde la puerta por donde habían entrado. Era un eco de terror que provenía del pasillo oscuro. «¡Clara!», gritó alguien retrocediendo en pánico. La figura frente a ellos sonrió maliciosamente. Su sacrificio ya se ha decidido. Ahora, ¿están listos para el verdadero sacrificio? La atmósfera se cargó de un terror insostenible.
La decisión estaba por tomarse, pero el grito resonante se hacía cada vez más próximo. José sintió que estaba a punto de caer en el abismo de lo inexplicable. ¿Qué escogería? Alguien más debía perderse en la noche. Entonces, antes que pudiera reaccionar, una sombra se separó del grupo y corrió hacia la puerta. «¡No, no!», exclamó. Pero el eco de los pasos resonó y la sombra desapareció en la penumbra. El silencio que siguió fue aún más aterrador. ¿Quién había sido? ¿Se salvarían ellos? Con el corazón acelerado, miró al grupo, sintiendo el sudor resbalando por su espalda. La habitación parecía cerrarse a su alrededor. ¿Estamos listos para un sacrificio mayor? La voz resonó de nuevo, pero ahora tenía un tono burlón. La elección es de ustedes. ¿Abandonan a su amigo o se enfrentan a su propia oscuridad? La próxima decisión sería irreversible. El grito de Clara se esfumó en la oscuridad mientras la figura oscura sonreía, su aliento helado, rodeando a los reclutas como una niebla mortal. José no podía pensar con claridad. El sonido de los pasos en el pasillo resonó en su mente como un eco interminable. «¿Qué estamos haciendo?», susurró sintiendo una punzada de culpa y miedo. El grupo se agachó como si ocultándose de las sombras pudiera salvarlos. «No podemos quedarnos aquí», dijo una voz temblorosa, probablemente perteneciente a Marta, quien se abrazó a sí misma. «Si Clara se ha ido, podría estar...». La frase se cortó, como si el solo pensar en ello pudiera traer más desgracias. «¡Silencio!», gritó José, tratando de recuperar algo de control. «Debemos actuar. Si nos quedamos, seremos parte de esta oscuridad como ellos». La figura frente a ellos se movió ágilmente, abriendo los brazos con una teatralidad escalofriante. «Oh, pero qué noble, José. Quieres ser el héroe. Pero, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a morir por su amiga? ¿O prefieren sacrificar su humanidad por su libertad?» Las palabras flotaban en el aire, dejando un rastro de desesperación. José se sintió desgarrado. La imposibilidad de rescatar a Clara colisionaba con el riesgo de ser consumidos. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, su voz una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Comprender la verdad», la figura respondió, sus ojos iluminándose de un modo inquietante. «Solo conociendo su esencia podrán decidir. La oscuridad no es solo un lugar, es el reflejo de sus miedos». Una chispa de comprensión brilló en José mientras su mente giraba. ¿Sus miedos? ¿Qué significa eso? La figura sonrió, una expresión que parecía alimentarse de la confusión colectiva. «Cada uno de ustedes lleva dentro de sí una sombra que se alimenta de sus secretos y dudas. Si quieren salvar a Clara, deben enfrentarla. No abandonen sus deseos más oscuros, abran la puerta a sus sombras». Los reclutas se miraron con inquietud. Aquello no era solo una opción para salvaguardar a una compañera, era una invitación a la revelación de lo más profundo y oscuro de su ser. «No puedo hacer eso», exclamó Marta, su voz entrecortada. «No quiero lo que hay dentro de mí». El ambiente se cargaba de tensión, un aire denso como si las sombras mismas se fueran a engullirlos. «¿Quién se ofrece?». La voz resonó, insinuante y llena de promesas oscuras. José apretó los dientes, una nueva determinación surgiendo en su interior. «No podemos dejar que esto nos controle. Si la oscuridad quiere algo de nosotros, entonces juguemos sus cartas. Clara no murió en vano». La figura sonrió complacida. «Ya es hora de que se enfrenten a su verdadero sacrificio». De pronto, el oscuro manto que la cubría pareció cobrar vida, deslizándose por el tablero hasta el altar, donde los símbolos antiguos comenzaron a brillar con una luz oscura. Aterrorizados, pero ahora impregnados de un valor intoxicante, los reclutas comenzaron a acercarse, uno a uno, como si una mano invisible los guiara.
¿Qué hay de ustedes? ¿Eligen la sombra o la luz? Un grito sordo rompió el silencio desde el pasillo. Era Clara, de vuelta, pero su rostro ya no era el mismo. Sus ojos vacíos reflejaban la oscuridad que ahora consumía todo. «¿Por qué no me salvaron?», susurró, su voz doblándose sobre sí misma como un eco melancólico. La figura negra se volvió hacia Clara, la mirada cruel y lasciva. ¿Buscan redención o solo se rinden ante su oscuridad? David, uno de los reclutas más valientes, se giró para mirar a José. «No podemos permitir que esto acabe así, ¿verdad? Clara necesita ayuda». Pero en lugar de avanzar, Clara se deslizó hacia el grupo, extendiendo los brazos con una terrible dulzura. «Vengan, no teman, les esperaré en la luz». La habitación estalló en un grito colectivo, mientras la conexión entre ellos se desgastaba. La figura se sentó, observando con interés, como un cazador esperando el desenlace. José sintió cómo el horror comenzaba a desbordar, pero era el sacrificio el que ahora impulsaba el corazón. El sacrificio no es Clara, son nuestros miedos. Debemos enfrentarlos si queremos salvarnos. El aire cargó de un terror intenso, y con una reveladora elección ante ellos, José supo que lo que vieran en la oscuridad podría ser lo que definiera el futuro de todos, pero también marcaría un nuevo abismo de horror a enfrentar. ¿Quién está dispuesto a enfrentar qué es lo realmente oscuro dentro de ellos?, retumbó la voz de la figura. Cada respiración se tornó un susurro de ansias y temores. La elección comenzaba a revelarse, y el sacrificio que harían iba más allá de lo físico, llevado por un camino desconocido que podría colmar sus almas de una oscuridad interminable. Y en ese instante el horror aguardaba una respuesta. ¿Quién se atrevería a dar el primer paso? El ambiente se espesó en el momento en que las palabras de la figura resonaron. Un silencio incómodo invadió el lugar. Cada susurro de respiración se sentía como un grito ahogado en la oscuridad. José miraba el rostro de sus compañeros. Una mezcla de terror y determinación llenaba la sala, pero el miedo era palpable, casi tangible. «Todos tenemos algo que ocultar», murmuró Marta, mientras un temblor recorría su cuerpo. ¿Y si lo que hay dentro de mí es algo que ni siquiera puedo entender? Eso es precisamente lo que tenemos que descubrir, insistió David, su mirada fija en la figura. Si enfrentamos nuestros miedos, quizás podamos hacer algo por Clara. La figura asintió. Su sonrisa se amplió, extendiéndose de manera grotesca por su rostro. ¿Qué es lo que van a ofrecer en este altar de la verdad? ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar por la salvación, no solo de Clara, sino de ustedes mismos? Los reclutas comenzaron a dar pasos vacilantes hacia el altar. El aire parecía volverse denso, atrapando sus corazones en un grip doloroso. Uno a uno, la tentación de confrontar sus sombras los llevaba al borde del abismo. José tomó aire, mientras su mente buscaba consuelo entre sus recuerdos. ¿Qué podría ser tan horrible dentro de mí?, se preguntó en voz baja. Serie de rostros y momentos dolorosos aparecieron ante sus ojos, viejas traiciones, secretos que llevaban años enterrados. Sabía que la oscuridad tenía forma, rostro y nombre. Tenía que enfrentarlo, pero el temor lo mantenía paralizado. «¿Qué pasa, José? ¿Tienes miedo?», se burló la figura, sus ojos resplandecían con una luz siniestra. «No te preocupes, pronto sabrás que la oscuridad se come tus miedos, no los devuelve. ¿Cómo salvamos a Clara si no te atreves a enfrentar lo que llevas dentro?» «Basta», gritó Marta, su voz resonó con furia. «Dejemos de dudar. Yo voy primero». Sin esperar respuesta, se adentró en el círculo de sombras. La figura la observó interesada, mientras el latido del corazón de los demás retumbaba en sus oídos. La oscuridad se arremolinó alrededor de ella, y un grito desgarrador brotó de sus labios.
Los reclutas retuvieron el aliento, sus ojos fijos en el centro donde Marta estaba atrapada. Una visión oscura comenzó a consumirse ante ellos. Recuerdos dolorosos de su niñez, la traición de su mejor amiga, su constante lucha por ser aceptada. «No, está equivocado», clamó mientras caía de rodillas, su voz entrecortada por lágrimas. «Eras tú quien me dañó. ¿Por qué siguen atormentándome?» La figura sonrió aún más, como si se alimentara de su sufrimiento. «Enfrenta a tu enemiga. La única forma de liberarte es aceptándola», espetó. En ese momento David se sintió incapaz de mantenerse al margen. «¡Yo sigo!», gritó, atravesando el umbral hacia la oscuridad. Todos quedaron en silencio, observando cómo la sombra envolvía a su amigo. La visión que se presentó ante David fue igual de devastadora. Él vio las cosas que había hecho, las decisiones egoístas que lo llevaron a arruinar la vida de alguien más. «Esto no puede ser todo lo que hay en mí», exclamó, mientras su rostro se torcía en agonía. La figura le respondió: «Eso es solo el comienzo. A veces nuestros miedos son los únicos que nos mantienen vivos. Sin ellos, ¿quiénes somos?». José sintió que su estómago se revolvía. No podía permitir que sus amigos enfrentaran esa oscuridad solos, pero él también luchaba consigo mismo. ¿Qué era lo que su sombra susurraba en la oscuridad? De repente, el aire fue atravesado por un nuevo grito. Era Clara, esta vez incorporándose detrás de ellos, retorciéndose en un sufrimiento que crecía con cada segundo. Su rostro estaba en blanco. Su cuerpo vibraba en una especie de trance. «No dejen que se lo lleve», suplicó, con una voz desgarradora que resonó en el fondo de sus mentes. «Vuelvan», gritó José, intentando reunir todo su valor. «No se queden atrapados aquí. No podemos dejar que nos controle». La figura negra se acercó lentamente, como si la pérdida de Clara ya estuviera sellada. «Están a un paso de perderse en la oscuridad para siempre, pero aún hay tiempo para salvar sus almas. ¿Pero estarán dispuestos a llegar hasta el fondo de sus miedos?». Los reclutas se miraron entre sí, la decisión crecía en el aire tenso. Sin embargo, al fondo, el eco de las risas burlonas de la figura y los lamentos de Clara reverberaban a su alrededor. ¿Eran realmente valientes o solo un grupo de jóvenes asustados, acorralados en su propia oscuridad? La elección estaba a la vista y el sacrificio acechaba en las sombras, esperando a ser reclamado. «Quien no enfrenta su sombra, nunca conocerá la luz», resonó la figura, y en esa atmósfera ominosa, la respuesta a su dilema estaba a punto de ser revelada, como un susurro que se arrastraba en la penumbra. Mientras las sombras se arremolinaban y un silencio expectante envolvía el espacio, una pregunta flotó en el aire. ¿Estaban listos para enfrentar sus peores miedos? ¿O condenarían a Clara a una eternidad de tormento? La figura, ahora más imponente, exudaba un aire de satisfacción al contemplar la tensión en el rostro de los reclutas. José, atrapado en un torbellino de emociones, sintió cómo sus pies comenzaban a moverse involuntariamente hacia el altar. El pulso bajo su piel latía en un ritmo frenético. ¿Qué miedo podría estar escondido en su interior? La idea de descubrirlo le causaba pavor, pero dejar a sus amigos solos era aún más aterrador. «José», susurró Clara, su voz apenas un eco en el remolino de oscuridad. Su rostro, el de una conocida amiga, era ahora un reflejo de desesperación. «No puedes dejarlos así, no debes». Las palabras parecían ser una súplica, pero bajo la superficie había un atisbo de advertencia. Mientras tanto, Marta seguía arrodillada, enfrentando su dolor, y David se debatía entre el arrepentimiento y la violencia interna de sus propios recuerdos. La figura, con su sonrisa retorcida, se dedicaba a exprimir el sufrimiento de sus almas como si fueran dulces de un frasco.
Las sombras que lo rodeaban parecían reírse de las debilidades humanas, y el tiempo se estiraba. El aire estaba cargado de un horror latente. —¿Vas a quedarte ahí parado, José? La figura parloteaba como un veneno en su oído. Ofrécele a la oscuridad tu miedo, o verás cómo se apodera de los que amas. La advertencia sonaba a tortura psicológica. Cada palabra era una caña ardiente que tambaleaba sus pensamientos. ¿Qué haría? ¿Seguiría adelante o se rendiría ante la sombra de su propio corazón? De pronto, un grito desgarrador resonó en el espacio, y todos se dieron la vuelta hacia el altar. Era Marta. Su rostro estaba bañado en lágrimas y rabia. «No quiero más, no puedo más». Se retorcía como si un tormento invisible la atravesara. Cada palabra era un ladrido de dolor. La figura se regocijaba, disfrutando del espectáculo. «Esto es lo que somos. Más que valientes, somos lo que escondemos», dijo, mientras tomaba un paso hacia adelante. José sintió que el suelo temblaba. Era el momento. No podía esperar más. Un impulso feroz lo llevó a cruzar el umbral de sombras. Al instante se sintió abrumado, como si la niebla densa de su propia oscuridad se aferrara a él, manifestándose en imágenes aterradoras. Se vio sentado en un rincón, solo, siendo el niño que nunca fue escuchado. Un padre distante, una madre ausente. Su pecho se apretó y se sintió pequeño e indefenso. Pero de repente los gritos de sus amigos rompieron la burbuja de dolor. «José, ayúdanos», clamaban. Las sombras comenzaron a apoderarse de ellos y él sintió que su corazón se congelaba. Necesitaba actuar. Tenía que encontrar su valentía. «No, no, no», gritó y su voz resonó fuerte y clara. Esa no era la respuesta. No podía dejar que su miedo ganara. Inspiró profundo y cerró los ojos. «¿Qué es lo peor que puedes hacerme?». Se sintió extraño, desafiando aquello que lo había paralizado. Las sombras titilaron como si dudaran. La figura se acercó, su risa serpenteante llenaba el aire. «Ah, así que decides pelear. Muy bien, amigo, veamos cuánto estás dispuesto a sacrificar». Al abrir los ojos, la visión de sus amigos luchando contra sus propios demonios lo golpeó. Pero el verdadero horror llegó cuando, al mirar el altar, vio que comenzaron a desvanecerse. Las sombras no sólo devoraban su esencia, sino que hacían que los recuerdos de Clara se desilusionaran también. Su mirada se dirigió a ella, pero ya no había esperanza en sus ojos. «¡Clara!», exclamó José. «No voy a dejar que se lo lleve, lo prometo». La figura se rió, profundo y gutural. «¿Promesas? Las promesas no valen nada en la oscuridad». A su alrededor, la sala comenzó a girar, y la desesperación se adueñó de su ser. ¿Podrían escapar? ¿Tendrían que sacrificar algo más? La luz que antes brillaba en el rostro de Clara empezó a apagarse lentamente, y en su interior José sintió el verdadero terror. El suicidio de su valentía era una opción, pero a la vez sabía que no podía dejar que eso ocurriese. Mientras su mente se nublaba en una lucha interna, la figura le regaló un último comentario inquietante. «Una sombra más profunda puede nacer de un sacrificio diferente. ¿Estás listo para descubrir qué tan oscuro puede ser ese abismo?». En ese momento, todo el terror que José había acumulado alcanzó un clímax, y una única pregunta recorría su mente. ¿Qué podría ser más aterrador que perder las almas de sus amigos? La atmósfera se volvió eléctrica, densa como el humo de una hoguera apagada. José podía sentir el frío de la figura deslizarse por su piel, como un susurro helado que prometía el infierno si daba un paso más hacia la oscuridad. La risa de la figura resonaba en su cabeza como un eco perturbador. Todo parecía un juego macabro. «Te estoy dando una oportunidad, José», decía la figura, inclinándose hacia él, su aliento frío llenando el aire. «Todo lo que tienes que hacer es decidir.
¿Recuerdas aquel secreto que guardas con tanto recelo? ¿Te atreverías a compartirlo en lugar de dejar que tus amigos se desvanezcan? Las palabras eran un veneno, y José cerró los ojos con fuerza, tratando de alejarse del horror. Pero las imágenes de sus amigos deslizándose hacia la oscuridad eran demasiado abrumadoras. En su mente, una chispa de valentía comenzaba a despertar, pero cada vez que pensaba en gritar su verdad, esa misma chispa se apagaba, ahogada por el miedo. David, a su lado, dejó escapar un grito rabioso. «No voy a dejar que esto nos consuma». Su desesperación evidentemente resonaba en la sala, pero su lucha fue abruptamente interrumpida por el tirón invisible de las sombras que lo rodeaban. ¿Ves? Cada uno de ellos carga con secretos, dolores, miedos. Son tu responsabilidad, insistió la figura, como un maestro que coloca una prueba final a su alumno. Pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a perder para salvarlos? ¡Basta!, gritó José, rompiendo con la inercia de la oscuridad que lo retenía. Sus palabras resonaron en el aire y momentáneamente la figura retrocedió, como si estuviera sorprendida por la súbita furia del joven. Pero no había tiempo para celebraciones. Las sombras pulsaban con energía, presionando aún más fuerte. «No vamos a caer en tus juegos», gritó Clara, su voz quebrada pero feroz. Ella se estaba levantando, abrumando su propio miedo. «No seremos tus marionetas. No seré una más en tu colección». «Estás equivocada, niña», respondió la figura, su mirada endureciéndose. «Este es el juego que siempre has querido jugar, pero aquí no ganaréis, ni tampoco salvaréis lo que habéis perdido». Las palabras de la figura llevaban una carga de verdad que golpeó a José en el pecho. Recordó aquellos momentos de soledad en su infancia, cuando la tristeza se hacía espesa y lo envolvía. Se dio cuenta de que habían estado viviendo en la sombra, un mundo donde incluso sus propias decisiones eran llevadas por el miedo. Yo no puedo hacer esto», susurró, sus manos temblando, pero mientras lo decía, el grito de Marta resonó de nuevo, una mezcla de dolor y desesperanza que retumbó en sus oídos. Era un recordatorio de que no podía permitir que la oscuridad triunfara. Tenía que aferrarse a sus amigos, aunque eso significara enfrentar su más oscuro secreto. «¡Marta! ¡Debemos luchar!», exclamó, tomando una decisión en ese instante. Tal vez, al revelar su propio miedo, podría liberar a los demás. La figura se retorció, su sonrisa afilada apareciendo de nuevo. «¿De verdad crees que un secreto puede salvarnos? ¿Qué tanto vales tú para esto?». Desafió la figura, mientras las sombras comenzaron a encerrar a más miembros del grupo, gritando, aullando, intentando cacofonizar sus almas. Con el miedo hasta el fondo de su ser, José respiró profundo y dejó salir las palabras que siempre había mantenido ocultas. «El miedo que he guardado toda mi vida es que nunca seré lo suficientemente bueno, que siempre defraudaré a los que amo». La sala se quedó en silencio, las sombras temblando en respuesta. Todos lo miraron, y el suelo se detuvo en su giro inquietante. De repente, un brillo intenso surgió del altar, y las sombras que llevaban a sus amigos comenzaron a tambalear. «¿Qué has hecho, José?», preguntó Clara, incrédula y esperanzada a la vez. «Lo que tengo escondido, lo compartiré. Ellos tienen que saberlo», murmuró, sintiendo una extraña sensación de libertad aflorar en su interior. Pero la figura, visiblemente enfadada, dio un paso adelante. «No es tan simple, José. Al descubrir un secreto, tu vida debe equilibrarse. ¿Cuánto dolor estás dispuesto a llevar a cambio de sus almas?». El terror se intensificó, sabiendo que estaba a un paso de una verdad desgarradora. ¿Qué más tendría que sacrificar para salvar a sus amigos? La figura sonrió mientras el mundo a su alrededor comenzaba a tambalearse de nuevo, la desesperación envolviendo a todos como una niebla oscura. Pero en el fondo, José sintió que también había una semilla de esperanza.
Un camino podía abrirse si estaba dispuesto a enfrentarse a la sombría elección que se acercaba. «¡José, ten cuidado!», gritó Marta, la advertencia resonando en el aire como una campana de alarma. Mientras la figura se acercaba, José supo que la batalla apenas comenzaba y cada decisión tendría su costo. ¿Podría realmente cambiar el destino de sus amigos, o el sacrificio que exigían las sombras sería demasiado mortal? La duda lo consumía mientras luchaba por la última oportunidad de redención. El aire se volvió más denso, una presión insoportable que parecía oprimir el pecho de José mientras la figura se acercaba. La risa siniestra resonaba a su alrededor, convirtiendo el lugar en un eco de disparos en la noche. Las sombras se arremolinaban ansiosas, como si esperaran ansiosamente el desenlace de la lucha. «¿Vas a jugar, José?», susurró la figura casi con afecto. «Tus amigos, pobres almas perdidas, necesitan que tú decidas. ¿Es tu miedo tan grande que preferirías perderlos a ellos?». David, atrapado entre la oscuridad, gritó con desesperación: «No los dejes, José, no sean sus juguetes». Las palabras ardían en el aire. Cada grito, cada súplica que resonaba en la sala alimentaba las sombras. José sintió cómo su valentía se escurrió entre los dedos, y ese sentimiento de libertad que había sentido se tornó en un pesado lastre de culpa. En su interior entendía que los sacrificios eran necesarios, pero el precio era aterrador. «Solo necesitas una chispa de verdad para liberarlos», continuó la figura acercándose aún más. «Dime tu secreto, y quizás, solo quizás, tu dolor lo soporten esos mismos que amas. ¿Acaso no lo harías por ellos?». Por un instante, el pánico lo nubló. Recordó los rostros de sus amigos, cada mirada repleta de sueños, de una vida que quería vivir, alejados de esta pesadilla. La lucha en su interior crecía junto a la sombra de la figura y la habitación giraba a su alrededor, como si todo dependiera de su próximo susurro. Sin embargo, una voz suave interrumpió su tormento interno. «José, aún podemos luchar juntos», dijo Clara, su mirada fija en él, destilando una luz de esperanza incluso en medio de la oscuridad. «No estamos solos en esto, no somos solo sombras, todos compartimos nuestros miedos». «¿Quizás no lo sabes?», preguntó la figura con desdén, girando su rostro para mirar a Clara. «El dolor es el hilo que une las almas. Sin él, ¿qué serán? Solo un eco, un susurro en la penumbra». El suelo vibró, y una grieta se abrió en el centro del altar, una grieta oscura, una caverna que parecía absorber la luz como un aguijón y que prometía engullir lo que quedaba de ellos. El terror se apoderó del grupo. Las sombras empezaron a arrastrar a David y Marta hacia la hendidura, como si tuvieran un hambre voraz. «No, no, no», gritó José, extendiendo su mano hacia ellos. Su corazón latía en un ritmo desesperado, resonando en sus oídos mientras buscaba una manera de rescatar a sus amigos. Pero las sombras eran astutas, se dejaban ir, flotaban y luego tiraban, susurros helados arremolinándose a su alrededor. «José», la figura lo llamó de nuevo, su voz una burla. «Tienes una elección que hacer. ¿Sacrificarás tu miedo ante el altar de la verdad y perderás a tus amigos? ¿O los salvarás y perderás quizás lo que realmente eres?» José se quedó en silencio, con el rostro pálido como el mármol, y sintió una lágrima caer por su mejilla. La decisión se presentaba ante él, sombría y cruel. En ese momento, los gritos se intensificaron. Cada uno de sus amigos estaba luchando, y el eco de su sufrimiento lo atravesaba como un cuchillo. Pero ¿qué significaba realmente perderse a sí mismo? Lo que la figura ofrecía era más que una simple elección. Era una tentación, un juego sucio en donde el horror revestía una fina capa de esperanza. «Si hay salvación», se atrevió a responder, su voz quebrada, «no será a costa de perder lo que somos.
no dejaré que el miedo triunfe. En ese instante, el aire estalló en una explosión desenfrenada, mientras las sombras comenzaron a retorcerse como si estuvieran siendo quemadas por una luz invisible. La figura gritó, perdiendo su forma y girando como una tormenta de oscuridad. «No has terminado, José. Hay mucho más que perder». La advertencia resonó, incluso mientras la figura se desvanecía. José entendió entonces que ni su verdad ni su dolor eran el final. Era apenas el comienzo de un conflicto aún más profundo. La batalla por su alma había comenzado, pero había algo más allá. Un secreto que yacía incluso en la oscuridad, algo que todavía no se había revelado, pero antes de poder formular una nueva estrategia, la grieta se abrió aún más, arrojando un brillo tenebroso que penetraba su alma. En ese instante, Marta, Clara y David comenzaron a caer y el terror lo consumió. «¡No!». Su voz fue solo un susurro, pero su determinación crecía. José sabía que estaba a punto de enfrentar un misterio más aterrador que su propio miedo. El verdadero sacrificio estaba por venir, y la sombra acechaba en la oscuridad detrás de ellos. «¡Edita!», gritó con fuerza, mientras la sombra se acercaba rápidamente, presionando lo que quedaba de ellos hacia el abismo. ¿Podrían sus voces unirse y desafiar la oscuridad? Y así, la sala se llenó de un grito colectivo, mientras todos se unían en su última batalla. ¿Serían suficientemente fuertes para desafiar a lo desconocido, o serían arrastrados a la eternidad con la figura que aún se erguía en el eco de sus decisiones? La respuesta se acercaba, y con ella la revelación que ninguno esperaba. La luz comenzó a parpadear en la sala, envolviendo a José y a sus amigos en un resplandor que parecía venir de dentro de ellos mismos. Las sombras se retorcían, burlándose de su desesperación, pero algo había cambiado. La energía de su unión había creado una chispa, una luz que emergía de sus corazones. «¡No podemos dejar que nos consuman!», exclamó José, su voz resonando con fuerza. Las palabras parecieron cortar el aire como un rayo, y el eco de sus recuerdos felices rebotó en las paredes. «Clara, Marta, David, recuerden quiénes somos, lo que hemos compartido, su luz es nuestra fuerza». La figura oscura tambaleó ante su fervor, como si el brillo de sus esperanzas fuera un ácido que desgastaba su esencia. José sintió cómo el miedo que una vez lo había paralizado se disolvía, reemplazado por una oleada de determinación. No estaban solos, y eso les daba poder. «¡Ahora!», gritó Clara, mientras el grupo se acercaba al altar. El brillo de su conexión se intensificó, iluminando las inscripciones ancestrales que decoraban el altar. Estos antiguos símbolos comenzaron a vibrar, resonando con la energía de sus corazones. Las sombras titubearon, gritándole, reflejando su furia e impotencia. «La verdad nos hará libres», clamó Marta, y las palabras resonaron como un canto antiguo. La atmósfera se cargó de esperanza, y cada uno se aferró a su propio secreto, ese dolor que habían estado cargando, liberándolo junto a sus verdaderas intenciones. Y entonces lo hicieron. Se unieron en un grito de liberación, un grito que atravesó la oscuridad, que quebró el hechizo que los mantenía atrapados. La figura mostró señales de debilidad, mientras el halo de luz brillaba más fuerte. Los muros oscuros del lugar comenzaron a desmoronarse, cayendo como castillos de naipes. «Esto es solo el principio». La voz de la figura resonó, pero había un tinte de desesperación esta vez. Algo dentro de José empezó a sentir piedad. Esa sombra también había sido un reflejo del miedo de alguien, un temor que había crecido hasta convertirse en una criatura aterradora. «¡Ya basta!». José dio un paso adelante enfrentándose a la figura. «No más, suficiente», y lo dijo con tal fuerza que las paredes vibraron. «No somos tus juguetes ni tus sacrificios. Son nuestras vidas, llenas de sueños y amor, lo que realmente importa». La luz de su conexión continuó expandiéndose,
arremolinándose en la sala como un torbellino desatado. Las sombras empezaron a retorcerse con tal ferocidad que parecía que estaban siendo consumidas por el mismo horror que alimentaba su existencia. Y finalmente, en un estallido de luz brillante, la figura se desvaneció con un grito de frustración, llevándose consigo las sombras que habían intentado devorarles. El eco resonó en la sala mientras el tiempo, que parecía detenido en un eterno sufrimiento, comenzaba a recuperarse. «¡Corran!», ordenó José, y el grupo avanzó hacia la grieta que se había abierto en el suelo, el camino hacia la salida que parecía estar de regreso a la vida. Se agarraron de las manos, fortaleciendo su unión mientras atravesaban lo desconocido. Al escapar a la luz, sintieron el aire fresco de la noche como un renacimiento. Las estrellas brillaban sobre ellos, no como sombras, sino como guías de esperanza. El horror del pasado había quedado atrás, pero el peso de lo vivido todavía latía en sus corazones. «No olvidemos el sacrificio de Clara», dijo David, y todos asintieron, sabiendo que cada uno de ellos había encontrado su luz, su poder en la verdad que habían enfrentado juntos. El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre, pero ahora sabían que en ese viaje la verdadera victoria era seguir unidos, enfrentándose a las sombras de la vida con valor y amor. Habían aprendido a valorar lo que realmente importaba. La niebla del colegio militar se disipó, y aunque las cicatrices del miedo permanecerían, existía la certeza de que tenían el poder de enfrentar cualquier oscuridad. Mirares excitados brillaban en sus ojos, y así, juntos, se marcharon hacia un futuro donde, sin importar la adversidad, brillaría la luz de su amistad. La historia podría haber terminado aquí, pero ellos sabían que la lucha por la luz y contra las sombras continuaría. Cada día sería una nueva jornada donde elegirían su esperanza, nunca dejando que el miedo los atrapara. A medida que se alejaban, el eco de sus risas reverberaba en el aire nocturno, creando un nuevo canto de libertad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.